positivo, va a ser cero. Entonces la presión social, ¿sí?, sobre la movilidad va a ser mayor, porque si bien tenemos altas tasas de movilidad, de circulación individual dentro de la tabla, ya no va a haber, digamos, viento a favor en términos del cambio estructural. Y entonces eso significa mayor presión social y mayor importancia de la movilidad relativa o de la fluidez social, que es a lo que voy ahora a tratar de explicar en 2 palabras cuál es la diferencia. Sobre el concepto de clase y también sobre el concepto en realidad, primero, los estudios de los 60 no usaban el concepto de clase, usaban el concepto de la estructura, hablaban de la estructura ocupacional. El concepto de clase en los estudios de estratificación es un concepto que se viene desarrollando más adelante en los 70, en los 80, en los 90. Ahora, también su noción de movilidad era diferente. No estaba, la distinción entre movilidad estructural y fluidez social no existía en los estudios clásicos. Simplemente no se había desarrollado la metodología para poder hacer esa división. Esos modelos log lineales que yo les presenté no se habían desarrollado. Y lo que ocurre es que bajo las mediciones habituales que ellos realizaban, que son las primeras que yo presenté, las de movilidad absoluta, era lo que ellos hacían, nos comparamos igual, de hecho, y se puede revisar mi libro sobre Monterrey, Inequidad y Movilidad Social en Monterrey, las tasas de movilidad, o sea, con conceptos similares ocupacionales de estructura de clases, las tasas de movilidad son similares o superiores en 2000 que en 65. ¿Qué significa esto? Pues significa que a lo mejor el significado de la movilidad cambió. No es tanto el significado de lo que le representa la clase, sino qué es lo que le trae a la gente la movilidad, cambió. Y eso tiene que ver con lo que ya planteamos sobre la disociación entre movilidad intergeneracional de clase y movilidad intergeneracional económica. ¿Sí? Las tasas de movilidad de clase persisten, pero yo no estoy hablando, trato de ser cuidadoso al decir que es movilidad intergeneracional de clase. Esto no significa que en la movilidad internacional de clases siempre sea movilidad social en un sentido más amplio. Y ahí es donde la diferenciación, uno tiene que hilar un poco más fino con esa diferenciación y pensar en que probablemente lo que vemos es permanencia en movilidad intergeneracional de clase, decremento de la movilidad intergeneracional económica, y eso nos habla de una contradicción que tenemos que explicar, ¿sí?, que no está tan clara todavía en este momento. Ahora, el concepto de clase. El concepto de clase social en la sociología, híjole, es larguísima la discusión. Ahora, este es un concepto bastante restringido de clase social. Es un concepto de clase social que, en primer lugar, se centra en las relaciones que las personas establecen en el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, es un concepto ya de ahí es restrictivo, porque quienes no están en el mercado de trabajo, ¿cómo los defines en términos de clase? No es un concepto universal. No puedes universalizarlo. Cuando lo planteas en términos de hogares, puedes ampliarlo, porque algunas de las personas que no están en el mercado de trabajo, pues obtienen sus medios de vida a través de otros que sí están en el mercado de trabajo, pero aún así, en América Latina, alrededor del 15%, este es parte del otro estudio que estamos haciendo ahora, del 15% de los hogares no tienen un perceptor, una persona ocupada en la vivienda. Son hogares fundamentalmente de personas en edades avanzadas, pero la pregunta es, ¿cómo los ubicas en términos de clase? Entonces es restrictivo en ese sentido. Es restrictivo también en otro sentido, más, digamos, dentro de la discusión sociológica. El concepto clásico de clase social es un concepto que se desdobla en 2 ámbitos. El ámbito de la estructura social y el ámbito de las identidades sociales. ¿Sí? Esto es fundamental en Marx, cuando habla de clase en sí, clase para sí, por ejemplo. Desde ahí está presente. También, desde la perspectiva weberiana, se habla de las clases como conjunto de personas que comparten no solo posiciones comunes en el mercado, que les dan probabilidades de oportunidades de vida divergentes, sino también relaciones sociales comunes. ¿Sí? Ahora, lo que ocurre con eso es que después de un amplio debate en los estudios sobre estratificación social en los países anglosajones, se decidió separar estos ámbitos, porque se entendió o se planteó que el tema de la identidad es un tema de contingencia histórica. Es decir, las clases en ciertas contingencias históricas, las clases en el papel, como les llama Bourdieu, las clases en la estructura son clases como identidad en cierta contingencia histórica.
pero no dejan de ser clases en términos estructurales. Entonces, para los ámbitos de la redistribución y del bienestar social, no teníamos que casarnos con un concepto de clase vinculado a la identidad. Sí, lo que tenemos que tener certeza es que es un concepto de clase vinculado a las posiciones en la estructura, porque ahí está el ámbito de la distribución. Que eventualmente puedan movilizarse en términos identitarios como movimientos políticos, etcétera, etcétera, ese es un tema de recorte de los estudios de estratificación, que no se niega, pero que no se incluye tampoco en la definición de clase. Se plantea únicamente en el plano de la estructura de relaciones del mercado de trabajo. Y en ese sentido es limitado, pero eso nos permite, digamos, no entrarle a la discusión que es bastante más compleja sobre si las clases se definen en función de una identidad. La sacamos de ahí. ¿Sí? Y la diferencia entre movilidad social y fluidez social. Digamos que hay dos, me lo plantearía así, la movilidad, hay dos formas de movilidad, de medir la movilidad, o de plantearla, entenderla. Una es la movilidad que deriva de los cambios en la estructura. Si en una sociedad, entre los padres había 60, como en Perú, 60% de campesinos, o de trabajadores agrícolas, campesinos y trabajadores, principalmente campesinos, más que trabajadores agrícolas, asalariados, campesinos fundamentalmente, pequeños propietarios agrícolas, entre los padres, y entre los hijos solo hay 27 o 30%, pues inevitablemente tendrá que haber un cambio estructural, una movilidad de 30% ahí. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, eso a Perú le da altas tasas de movilidad absoluta, porque es una sociedad que experimenta un enorme cambio estructural. Ahora, México, en cambio, o para ser más extremos, Argentina, pasa de 15% de trabajadores agrícolas o 20% entre los padres, ya no me acuerdo qué dice por ahí la cifra, por aquí la tengo, pero no tengo tiempo para plantearla, y entre los hijos, 5%. Entonces ahí estamos en un cambio de 10% forzado por la estructura. ¿Sí? El problema es cómo comparo, eso ya de entrada me va a dar resultados donde Perú es más fluido, perdón, más móvil. ¿Más móvil. Más móvil, hay más movilidad, perdón, el fluido no lo había usado justamente por la diferencia con el concepto de fluidez social. Perú es más móvil, de entrada. ¿Cómo comparo Perú y Argentina? Lo que me interesa es cómo ciertas clases con respecto a otras tienen chances de movilidad social independientemente de esos cambios en la estructura. Son probabilidades relativas de movilidad de unos grupos comparados con otros, de unas clases comparadas con otras. Y para calcular esas probabilidades tengo que neutralizar los efectos de la estructura. El conjunto de probabilidades relativas de movilidad, eso es la fluidez social. ¿Sí? Y eso se mide con el famoso coeficiente phi, y es un artefacto estadístico, eso uno no lo obtiene, no lo observa en la tabla. Es un coeficiente de un modelo de regresión. ¿Sí? Que te resume esa asociación neta entre orígenes y destinos, independiente de los marginales. Espero haber sido más claro en términos metodológicos con esto. Para terminar, bueno, creo que más o menos con lo que he dicho sobre clase y sobre el tema de los ingresos se puede explicar por qué uno puede tener alta movilidad intergeneracional de clase y puede tener un incremento de la pobreza. Porque en realidad el concepto de clase social que estamos utilizando no está definido en el ámbito, como lo dije al principio, de la distribución de recursos, sino en el ámbito de la estructura productiva. De tal manera que, y sin embargo, es un tema a explicar. Es decir, ¿cómo es posible que nuestra estructura ocupacional no se degradó? Tampoco se creció mucho, y comparado con los europeos, no tenemos una estructura ocupacional que tuvo un ajuste hacia arriba tremendo, pero tuvo un ligero ajuste hacia arriba y sin embargo, los niveles de ingreso permanecen similares o incluso bajan con respecto a la etapa previa. ¿Sí? Es un tema de explicación. Por eso digo, hay alta movilidad intergeneracional de clase. ¿Movilidad social alta? Depende de cómo la definamos. Gracias. Me pregunto si en la mesa hubiera alguna reflexión final de parte de la comentarista. Bueno, yo he encontrado, como muchos de ustedes, muy estimulante todo lo que hemos escuchado. Y quizá subrayaría en esta cuestión de desigualdad distributiva y por un lado, y por otro lado, los conceptos de movilidad
intergeneracional y de fluidez social, la necesidad de empatar de algún modo los estudios de unos y de otros para ir viendo la consistencia o inconsistencia de los resultados. Es quizá un ejemplo más de una cuestión en que la frontera cada vez más artificiosa o artificial entre mirar las cosas desde el punto de vista de las ciencias económicas o de la sociología, se vuelve más difícil establecer esas fronteras y pueden ir en contra de un mejor conocimiento de los fenómenos en su complejidad. Creo que el elemento de fluidez social y su mucho mayor dinamismo en relación a las manifestaciones de movilidad, sobre todo intergeneracional, lo vuelve un instrumento de análisis que requiere mediciones e investigaciones mucho más frecuentes y que se maneja dentro de lo que se mencionó aquí en algún momento, de movilidad y fluidez intrageneracional, que en muchos sentidos, dados los tiempos de las acciones y de las reacciones sociales, son periodos más adecuados al análisis y a la definición de políticas que los periodos entre generaciones, que por definición toman varios decenios como su horizonte temporal mínimo. Y una cuestión de preocupación es el elemento de los frenos a la fluidez social, que puede actuar como un lubricante incluso en situaciones de relativa inmovilidad estructural, tanto en la parte económica como en la parte de clase o de posiciones en el mercado laboral. Creo que hemos tenido una serie de insumos importantes para el análisis y la reflexión, y se nos ha hablado de un libro que no se nos presenta como un trabajo acabado, sino como una obra en proceso, cuyos autores la siguen construyendo y en la que se necesitan contribuciones mucho más amplias. Quisiera que termináramos nuestra sesión de hoy recordando algunas de las actividades para las próximas semanas vinculadas con el Seminario Universitario de la Cuestión Social y más ampliamente con los trabajos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Mencionándolas cronológicamente, la más inmediata es el 9º Diálogo por un México Social, con el tema Perspectivas del Desarrollo de México al 2030. Este se realizará los días 9 y 10 de noviembre en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía, arrancando a las 9 de la mañana del día 9 de noviembre y continuando ese día y el siguiente. El segundo es un seminario internacional llamado Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad. Se desarrolla en este mismo local, en este mismo auditorio, los días 16 y 17 de noviembre. Empieza también a las 9 horas del primero de estos dos días, 16 de noviembre. Ese se hace en colaboración con INEGI, la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces es un seminario internacional e interinstitucional. Así es, todo sobre el tema de medición de distribución del ingreso y la desigualdad. Y la siguiente sesión del SUCS, que como todos ustedes saben,
no quiere decir otra cosa sino Seminario Universitario de la Cuestión Social, tendrá lugar el 22 de noviembre de 18 a 20 horas, como es tradicional, con el tema Reforma de la Seguridad Social. Participan los doctores Jesús Baldo Martínez, Gerardo Esquivel y Leonardo Lomelí. 3 actividades muy importantes en noviembre, a la que todos ustedes están cordialmente invitados y que les rogamos difundan entre sus amigos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por su participación.